vamos a invitar a que suba al escenario a Emilio Ruchansky, quien nos va a hablar sobre la regulación del cannabis como medida sociosanitaria. Emilio Ruchansky, periodista, editor adjunto de la revista THC, autor de Un Mundo con Drogas, integrante de SECA, Centro de Estudios de la Cultura Canábica. Un fuerte, pero muy fuerte aplauso para recibirlo. Hola, ¿pasabas vos los powers? Sí. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecerles por la invitación. Creo que se hizo un esfuerzo muy grande. Espero poder estar a la altura de las circunstancias. Yo voy a hablarles de algo que uno puede considerar dentro del uso terapéutico del cannabis, pero que tiene que ver más con las políticas de drogas. Y el título de la charla, vamos a tratar de sostenerlo, es un poco jugado, ¿no? Cuando decimos la regulación del cannabis, hablamos del cannabis adulto, es decir, el uso adulto del cannabis que refiere al uso privado de personas de mayores de 18 años. Ese uso puede ser recreativo, puede ser terapéutico, puede ser paliativo, puede ser espiritual. Tenés más de 18 años y no te vamos a decir con quién acostarte ni qué fumar, digamos. Lo que estamos diciendo es, sos una persona mayor de edad, el fin de ese uso no es lo que nos importa, sino cómo regularlo y cómo vas a acceder a ese fin. Vamos a ver una primera placa. No sé si llegan a ver, esto está inspirado en el diagrama de John Marks, que es un médico inglés, que al día de hoy todavía receta morfina a pacientes morfinómanos, a personas dependientes de la morfina, incluso también a personas que son usuarios de clorhidrato, de cocaína. Es una práctica mucho más común y habitual de lo que ustedes creen. En Argentina tenemos, por ejemplo, un programa de metadona en el Hospital Fernández para personas que tienen problemas con opioides, que tienen una dependencia física y que por momentos se considera que es casi una dependencia como la insulina. Entonces, hay una cuestión de compasión hacia esas personas. Y John Marks decía algo muy interesante, y él decía que la prohibición y la legalización pueden causar el mismo daño. Estos son los daños sociales y de salud. Esta es las opciones en políticas de drogas. Y si ustedes ven, la ultraprohibición está al tope del daño y la legalización absoluta con promoción comercial también está en el tope del daño. Ustedes recuerdan el tabaco. Hasta hace algunos años teníamos publicidad de tabaco. El tabaco sponsoraba eventos deportivos. No tiene mucho que ver el tabaco con el deporte, pero las carreras de autos era algo bastante común. Las cajetillas de cigarrillos decían el fumar es perjudicial para la salud, no decían que provocaba cáncer. La industria se encargó muy fuertemente de evitar cualquier tipo de difusión de información científica sobre lo que realmente estaba provocando fumar. Es tan fuerte el poder de la industria tabacalera, también podemos hablar de la industria del alcohol, pero centrándonos más en la industria tabacalera, que fue mejor regulada con los años, que hay una investigación muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, donde muestran y demuestran que algunos actores de Hollywood recibían plata por fumar en las películas determinadas marcas de cigarrillo. Es el caso de la película de Rambo. Sylvester Stallone recibió plata por fumar, porque cuando la industria empieza a tener restricciones a la publicidad, empieza a buscar otros canales para poder publicitar sus productos. Por eso, la legalización con promoción comercial es dañina, y puede ser muy dañina, al punto de que hoy todavía estamos en algún punto con una epidemia de tabaquismo en la región. El tabaco todavía sigue siendo barato en algún punto. Y bueno, él en algún punto lo pone, ¿no? Mercados legales no regulados, mercados criminales no regulados. Esto es discutible. Los mercados criminales en algún punto sí están regulados, por la policía, preferentemente. La dirección de las políticas de alcohol y de tabaco deberían ir hacia el medio, y en el medio ustedes tienen la regulación legal estricta. La regulación legal estricta es lo que hizo Uruguay. Uruguay plantea 3 vías de acceso al cannabis, con el autocultivo, de hasta 6 plantas, aunque se puede cultivar más mientras no se venda, con los clubes cooperativos, que es un modelo traído de España, que no viola las convenciones internacionales, porque son personas, previamente eran consumidoras, que se ponen de acuerdo para gestionar los gastos de un cultivo. Entonces no hay ganancia, se pagan sueldos, el sueldo no es ganancia. Es discutible, pero la verdad es que si la Corte Suprema no paga ganancia, por algo es, porque realmente el sueldo no es ganancia. Entonces, pagarle a una persona que haga la jardinería de un club
con un sueldo escalafonado, no genera ganancia, no genera acumulación de capital, por lo tanto es realmente un modelo interesante en el sentido de que es cooperativo, que genera más variedades para las personas que por ahí son previamente consumidoras y no quieren fumar siempre lo mismo, que es lo que pasa, por ejemplo, con las farmacias en Uruguay. Las farmacias en Uruguay tienen 2 variedades. Es interesante el sistema de farmacias en Uruguay porque esas 2 variedades son baratas. Y vamos a verlo ahora un poco más adelante, pero lo importante en el caso del modelo de Uruguay es desplazar el mercado clandestino de marihuana prensada de Paraguay por un modelo legal, con empresas legales que pagan impuestos, pero en el caso de Uruguay, el gobierno fija el precio del cannabis para que no sea más caro que lo que compras en la calle. Porque lo que está pasando en algunos lugares que han regulado el cannabis, como en Canadá o en algunos estados norteamericanos, es que termina siendo muy caro el cannabis para uso adulto. Entonces, la gente que ya consumía sigue comprando en el mercado clandestino, porque es más barato. Me han dicho en Colorado o en Denver que la marihuana legal es para los turistas. Los que vivimos acá le compramos a los mexicanos, digamos, no, mientras siga costando eso. Entonces, es una discusión y la regulación del cannabis no soluciona todo, trae nuevos problemas, pero abandona otros problemas que son mucho más graves, que tienen que ver con la ultraprohibición y la cantidad de personas que tenemos presas por vender al menudeo, por ejemplo, drogas. Si ustedes van a las cárceles, sobre todo a las cárceles federales, van a ver que hay personas pobres en general, muchas madres de familia, jefas, primarias sin antecedentes penales, con muchos chicos a cargo, que venden para poder parar la olla en algún punto, y que caen muchas veces en negociaciones entre la policía y los, entre comillas, narcos, voy a decir, porque se le dice narco a todo, podemos decirle tranzas, caen en esa negociación entre las tranzas y entre los tranzas o las tranzas y la policía para entregar a alguien, ¿no? Ustedes ven que siempre hay decomisos, siempre hay detenciones, pero no se acaba el porro. Entonces, ¿hay una regulación ilegal de ese mercado? Por supuesto. Se queman toneladas, pero sigue habiendo. Entonces, ¿cómo puede ser? Si quemaron toneladas, ¿no debería faltar? Eso es uno de los problemas que tenemos. Tenemos una maquinaria que lo que hace es criminalizar y meter a muchísima gente pobre a la cárcel todo el tiempo. Y cuando tomamos medidas como la de federalización que se tomó en algunas provincias importantes, como Córdoba, provincia de Buenos Aires, lo que hacemos es generar más personas presas, pobres, que además van a salir más pobres de lo que entraron. Y que muchas veces cuando consiguen la prisión domiciliaria, como no tienen acceso al trabajo, vuelven a vender. Eso es un poco lo que nos viene pasando. En el medio tenemos medidas que pueden apalear un poco, como la despenalización de la tenencia para consumo personal. Ustedes saben que la Corte hace 10 años dijo que es inconstitucional penar la tenencia para consumo personal. Es inconstitucional penar una conducta. La Corte no despenalizó o quiso o indicó la despenalización de una sustancia, sino de una conducta. No importa qué es lo que consumís. No importa si es cocaína fumable, si es clorhidrato, si es marihuana. Lo que no puede hacer el Estado es hacerte más daño del que vos te estás haciendo. Es decir, meterte preso por tomar una decisión. El Estado no puede imponer una ética privada. El Estado, como empecé diciendo hoy, no te puede decir con quién te tenés que acostar. Y tampoco que tenés que fumar. Y en esta discusión siempre es interesante volver a la idea del aborto. Digamos. Es el cuerpo de la mujer, es la decisión de la persona gestante. El Estado no puede, y nosotros cuando hablamos de regulación, en esto es idéntico al planteo del aborto, no estamos diciendo que abortar esté bueno y que tenés que abortar. Lo que estamos diciendo es que nadie no puede ir preso por eso, no estamos valorando. No se trata de si el cannabis es bueno o malo. Esa ya no es la discusión. La discusión es por qué las personas van presas por fumarlo, cultivarlo, etc. Creo que eso es una base fáctica muy importante porque hay un costo económico muy alto, que es la judicialización, pero hay un costo humano enorme, que es la prisionización que estamos viviendo. Siguiente. Holanda. Siguiente. Bueno, Irene Borri, que era la ministra de Salud de Holanda, a mediados de los años 70, y lo que ella decía es que la marihuana no era la puerta de entrada a las drogas duras, sino que la puerta de entrada a las drogas duras era el dealer. Y es algo que tiene bastante coherencia, básicamente porque no es que uno toma Coca-Cola y quiere fumar marihuana y quiere tomar cocaína. No es que una sustancia te va llevando a la otra. Pongo la Coca-Cola, podría decir la leche también, digamos. No hay una relación causal entre una sustancia y otra. Lo que hay es ir a comprar marihuana un viernes a las 12 de la noche y que el dealer te diga, mira, no tengo. Pero tengo pasta base, tengo clorhidrato, no querés probar otra cosa. Y bueno, mucha gente ha empezado a consumir otras sustancias que tienen un daño mayor a la salud, justamente porque tomaron contacto con el mercado clandestino. Lo que ella decía era, bueno, la puerta de entrada la aportan a los vendedores callejeros que ofrecían opio, anfetamina primero y más tarde heroína y cocaína. La tesis holandesa es, si yo logro que las personas que quieren consumir cannabis vayan a un coffee shop, por ejemplo,
en donde solo pueden comprar cannabis, hashish y semillas, donde no se pueden comprar otra sustancia y si se encuentra otra sustancia en el coffee shop se cierra ese lugar, mucha gente no va a escalar o a saltar a otras drogas. Siguiente. Este es un jurista, los que vengan del campo del derecho lo deben conocer, es un abolicionista, Louis Hulsman, que fue uno de los mentores del modelo holandés, y él decía, aquellos que fomentan el castigo en la política de drogas abogarán por el aumento de cuerpos policiales, lo hemos visto, lo vemos todos los días, ¿no? Cuerpos especializados en droga, cursitos, narcotest, todo lo que se llama caja blanca, es decir, lo que gastamos legalmente, lo que gastamos legalmente para reprimir a la gente que consume sustancias, ¿no? Aquellos que fomentan el castigo abogarán por el aumento de cuerpos policiales hasta que lleguen a ampliarse 100 veces su tamaño actual. Esto provocará una polarización entre las diferentes partes de nuestra sociedad y puede derivar en un incremento en la violencia. Es un poco lo que nos viene pasando. Vos ponés más policías, que va a haber más chicos y chicas jóvenes que consumen en la calle presos. Las provincias que desfederalizaron, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Salta, Capital Federal también. Lo que pasó es que hay más personas presas. Si vos ponés más policías no se va a acabar el consumo. Lo que va a haber es más gente presa. Pero bueno, de eso venimos. El gobierno holandés permitió los coffee shops porque quería mantener bajo control o hacer controlable el consumo de drogas de riesgo como problema sanitario y social. Esto es, lo vamos a ver en un ratito, lo que después se llevó también a Uruguay. Es decir, un objetivo mucho más modesto, que es en ese momento, en un momento donde el verdadero problema era el uso intravenoso de heroína o de clorhidrato de cocaína, tratar de que la gente no acceda. Por supuesto que si uno va a Holanda, a Ámsterdam y quiere acceder a heroína, la va a conseguir. Pero no es lo mismo que te la ofrezcan un viernes a las 12 de la noche, cuando no hay otra cosa, ya tenés la cerveza fría, que vos quieras hacerlo. Hay una diferencia, y se notó. Siguiente. Bernard Bruining es el fundador de Mellow Yellow, que fue el primer coffee shop de Holanda. Los coffee shop, para que se entienda, eran una cafetería, por supuesto, con un dealer. Ustedes saben que en los boliches también hay dealer de cabecera. Yo he conocido muchos dealers en estos años y me han contado algunos que lo han fajado porque fue a vender un boliche, pero no estaba arreglado en el boliche. Entonces el dealer de ese boliche iba y le decía a los dueños, che, mirá, tengo un pibito que está vendiendo. Sí, no, ese que está al lado del baño, listo. Lo sacaban, lo fajaban. Eso siempre existe. Entonces lo que pasaba, el arreglo que había era que no se denunciaba al dealer. Bien, había algo de... porque muchas veces decimos, bueno, el consumidor, qué pobrecito, la víctima, pero el que vende a una persona adulta que quiere consumir eso, en el caso del cannabis. Entonces, los propios usuarios y usuarias, incluso los dueños de los coffee shops, lo que decían es, bueno, viene una redada policial, no entreguemos al dealer. Eso, con los años, se institucionalizó. El gobierno holandés no reguló el cannabis, pero permitió la venta, como les dije, de cannabis, hashish y semillas, manteniendo la producción de forma ilegal, justamente para que no se saltara drogas más duras. Y Bernard Bruining me dijo algo que siempre me interesó. Él dice, el kilo de cannabis debe tener un precio tan bajo que desmotive la violencia alrededor del crimen organizado y lo haga accesible. Si el precio es bajo, la ganancia es baja también. Si se permite el autocultivo, habrá gente que comercialice, pero van a hacer un poco de dinero. Solo eso, un poco. Digo esto porque también hay mucho miedo. En la regulación canadiense se le preguntó a la policía qué opinaba y lo primero que dijo la policía es, autocultivo no lo vamos a poder controlar. En Uruguay, cuando el sistema de farmacias empezó a fallar porque no puede abastecer la demanda que hay, el autocultivo creció y crecieron los clubes. Y también creció lo que se llama mercado gris, que es ni más ni menos que personas que cultivan y que venden parte de su cosecha, pero no explotan chicos de 15 años en un búnker. ¿Me siguen? Es un mercado informal, que nosotros, las personas que cultivamos, los conocemos, porque cuántas veces nos vienen a hincharlas, bueno, en mayo, en abril, cuando tenés la cosecha, de pronto tenés millones de amigos. El resto del año no viene nadie, pero cosechaste, están todos. Fin de año, están todos. Verano, que se van los dealers, aparecen, de abajo de la... eso también es interesante y yo creo que es uno de los pilares de la política uruguaya, el precio. Canadá tiene hoy un precio muy alto de su cannabis ilegal, entonces el 75% del mercado de uso adulto sigue recurriendo al cannabis clandestino, que además es parte de una industria que no está pudiendo en algún punto pasar a la legalidad, en el caso canadiense, como también pasó en algunos estados norteamericanos. Hay gente que cultiva y vende hace años y que lo que hay que hacer en algún punto es traerlos a un sistema donde paguen impuestos, ni más ni menos, estando bien regulados, es decir,
como pasa un poco con la industria del vino, ustedes saben que en la industria del vino hubo mucho fraude. Entonces hubo un momento en el que se tuvo que decidir que el vino había que envasarlo en origen, porque si no lo traían a las ciudades y en las ciudades lo rebajaban. Pasa con la leche, digo, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, con la industria del cannabis hay algo parecido. Hay que testear, hay que tener trazabilidad, que es lo que ha hecho en el caso de Colorado y también Canadá, pero también hay que ver que eso no encarezca demasiado el producto final, porque si no, el objetivo de sacar al mercado negro, como dijo el Pepe Mujica, lo vamos a ver más adelante, no se va a cumplir. Siguiente. A diferencia de muchos países, Holanda sí chequeó lo que estaba pasando con su política de drogas. Ustedes saben que los datos que se dan internacionalmente de decomiso no son comparables, que la supuesta epidemia de drogas es muy chiquito para llamarlo epidemia. Tendríamos que hablar del azúcar, tendríamos que hablar de la sal. Esas son epidemias, pero bueno, se sigue diciendo que es una epidemia gigantesca, etc. Bien, 20 años después de la reforma legislativa que en 1976, esto es un documento oficial que está, lo pueden buscar en Política de Drogas en Holanda, Continuidad y Cambio, es accesible, hay una traducción de la Facultad de Psicología de la UBA. Dice, 20 años después de la reforma legislativa que en 1976 toleró los coffee shops, la cantidad de dependientes a sustancias duras cada 1000 habitantes era de 1,6. Un promedio bajo comparado con Francia, que es uno de los países más prohibicionistas de Europa. Gran Bretaña, Italia o España, que rondaban 2,4 y 3, y cercanos al de países vecinos como Bélgica y Alemania. Es decir, mucha gente dejó de consumir. En verdad, mucha gente no empezó a consumir, que eso es lo valioso de pensar la regulación como una medida sociosanitaria. Si vos regulás, mucha gente no va a tomar contacto con la pasta, no va a tomar contacto con el clorhidrato. De nuevo, yo no quiero juzgar a las personas que lo consumen, pero creo que es importante entender que el mercado clandestino, el dealer, el tranza, es el que maneja la disponibilidad de sustancias. Cuando vas al supermercado a comprar vino, y vos siempre te comprabas el mismo vino, y un día no está, ¿qué haces? ¿Te vas sin vino? No. O gastás un poco más, o te llevas un tetra. Esto es lo mismo, vos vas a comprar sustancias ilegales, no hay cannabis, que es lo que venías comprando, y que algo te vas a llevar. Y eso pasa todo el tiempo. Siguiente. Después, una evaluación más reciente del 2011, que ya el gobierno conservador de Holanda no la quiso difundir, pero la evaluación existe, dice que la segunda revisión determinó que hay pocos nuevos adictos a los opiáceos y se elevó la edad de inicio, que es lo que le venía diciendo antes. O sea, la gente que consume ya siendo más grande, lo cual es, digamos, en algún punto es un poco mejor. Que tener una persona de 18 años que empieza a consumir a una de 30, por lo menos se ahorró 10 años de eso, ¿no? Digamos, no está mal. La cantidad de consumidores de drogas inyectables era la más baja de los países de la Unión Europea, lo que hizo descender la sobredosis, al igual que los contagios de VIH y hepatitis C. Comparado con lo de otros países occidentales, el uso de cannabis es relativamente bajo. Tampoco aumenta el cannabis si se tolera. Aumenta, como pasó en Uruguay a veces, en franjas entre los 40 y 60 años de personas que no iban a ir al mercado negro a comprar, porque no tienen los contactos para hacerlos, pero sí querían consumir, y que tampoco le van a robar porro a los hijos. O puede ser, no lo sé, pero generalmente no lo harían. Uruguay. Siguiente. Esto yo creo que es una de las mejores frases de la política de droga de los últimos años, ¿no? Mucho peor que la droga es el narcotráfico, dijo el Pepe Mujica. Es increíble que después de tantos años, la persona que defienda la regulación sea alguien que no fuma marihuana, que tiene más de 80 años, y que realmente no tiene ningún tipo de interés en el tema. Nunca lo tuvo, digamos. Hasta que, como me dijo un funcionario uruguayo, los tiros que eran de la cintura para abajo empezaron a ser de la cintura para arriba. Ese fue el momento, y eso también es interesante, que la política de regulación de Uruguay se anuncia en un paquete de medidas de seguridad, no de salud. Hay un caso, un asesinato en una pizzería que queda filmado, eso genera una conmoción, no me gusta la palabra ni el término, pero una especie de conmoción social, mucha gente sale en Montevideo a la calle a protestar y el gobierno lanza estas medidas para la paz y la convivencia. Entre esas medidas lanza la regulación. Había proyectos de despenalización, de autocultivo, de clubes, pero el gobierno de Uruguay va un poco más allá y piensen que la regulación la presentó Huidobro. Para los que les interesa un poco la política uruguaya, Huidobro era el ministro de Defensa, un ex-tupa, que escribió la historia de los tupamaros, muy bien, de hecho, y es él. Y acá lo tienen. Un año después se aprobó la regulación del cannabis como una medida de seguridad. Para que el país no se convierta, dijo Huidobro, en un centro de fabricación de drogas, es que planteamos tener el control total sobre la producción. Al menos hasta que se legalice en otros países, algo por lo que vamos a luchar en América Latina. Insisto con este punto, es un enfoque totalmente pragmático. Y el Pepe también lo decía,
la única manera de ganar el narcotráfico es sacarle clientes. En la política actual de prohibición, lo que haces es mantener un precio alto y una calidad baja. Ustedes saben, no sé si hay un libro, algún día ojalá podamos traerlo, de un periodista santafesino que investigó la prohibición de la Coca-Cola en Santa Fe. ¿Ustedes saben que estuvo prohibida la Coca-Cola en Santa Fe? Es una prohibición muy interesante, con la que uno debería estar de acuerdo, porque lo que decía la persona, que se llama Müller, la persona que la prohibió dijo, no puede haber algo con fórmula secreta. La Coca-Cola tenía fórmula secreta, entonces decía, bueno, si vos querés vender mermelada, yo tengo que saber qué hay dentro de la mermelada. Si querés vender Coca-Cola, decime qué hay dentro de la Coca-Cola. Como la Coca-Cola no quería revelar la fórmula, él se los prohibió. Hubo una guerra, hubo tráfico de Coca-Cola desde Paraná, Rosario de Soyo. Imagínense lanchas con Coca-Cola entrando. Digamos, hay que entender también que la prohibición genera eso. No es que la prohibición esté ni bien ni mal, hay cosas que se pueden prohibir y otras cosas que no. Lo que sí es importante entender es que todo lo que genera la prohibición, entre las cosas que genera la prohibición está el narcotráfico, que es algo que muchas veces no se dice. Sin prohibición no hay narcotráfico porque no hay ganancia. Si uno regula y si termina esa ganancia, no va a haber un mercado criminal alrededor. Se dedicarán a otra cosa, puede ser, pero no a eso. Siguiente. El debate parlamentario, para lo que les interese el tema, yo creo que es ejemplar porque es el debate que se podría dar también en Argentina. Las taquigráficas de diputados son súper interesantes. Y ustedes saben esto de la teoría del escalón que yo les venía comentando, porque en medio del debate, creo que fue una diputada evangelista, pasó un video de comunidades terapéuticas con pacientes digo pacientes entre comillas, porque en las comunidades terapéuticas hay gente que no está por su voluntad ahí, entonces no serían pacientes sino personas privadas de su libertad, ilegalmente en muchos casos. Todos decían, bueno, yo empecé fumando porro y terminé con pasta base. Bueno, entonces él decía, Sebastián Sabini, que fue el miembro informante en esa discusión, decía, los usuarios de cannabis no terminan siendo consumidores de pasta base. Al menos no es así para el 98% de los consumidores, no lo es. En Uruguay hay 200.000 personas que consumen cannabis al menos una vez por año y claramente no hay 200.000 usuarios de pasta base. Para terminar con la teoría del escalón, simplemente hay que pensar. No hace falta mucho más que eso. Hay que pensar. Si la teoría del escalón fuera cierto, ¿cuántas personas estarían consumiendo clorhidrato de cocaína y pasta base en Argentina? Millones. Hay por lo menos 1,5 millones de consumidores de marihuana en el país. En un subregistro, por supuesto que es más, pero es el piso que puso la Cedronar. Por eso también es interesante desarmar ese concepto. Lo que generamos con los mercados regulados es, en Uruguay le dicen el efecto góndola, es evitar el efecto góndola, es decir, que el lugar donde vas a comprar sustancias haya una góndola donde te ofrezcan otras sustancias. La pasta base en Argentina no cayó del cielo. La pasta base en Argentina empezó con la crisis del 2001, cuando muchísima gente que consumía, por ejemplo, clorhidrato de cocaína en las clases bajas, no podía pagarlo. Entonces, la pasta la pagás por unidad, es decir, por dosis. Uno no podría ir a comprar cocaína y decirle al dealer, bueno, mira, servime 2 rayas, me tomo las 2 rayas, te dejo 50 pesos y vengo en media hora, te pongo otros 50 pesos y me pones 2 rayas. Uno compra una bolsa de 1 gramo, o de medio, o de lo que te vendan. La pasta base sí lo podés hacer. Vos comprás una o 2 bochitas de pasta, la fumás, que al fin y al cabo son 2 rayas, pues es cocaína fumable. Muchas veces me dijeron, es basura. No, es cocaína fumable. ¿Tiene porquerías? Por supuesto, pero tiene alcaloide. Los chicos no son boludos. Tiene, tal vez, dependiendo de la pasta, puede tener mucho más solventes o menos solventes y eso también empeora la situación. Pero es cocaína fumable. Y así se logró meter en Argentina la pasta base en un momento de crisis. Y fueron los dealers los que las metieron. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros no regulamos, regulan ellos. Si nosotros no regulamos, regula la policía, los dealers. Digo, hemos visto en el gobierno anterior que fueron a quemar clorhidrato de cocaína y era yeso. Que las ratas se comieron toneladas de marihuana. Digo, hemos visto a la ministra de Seguridad diciendo que las ratas le comieron la marihuana. Es una cosa... Y más de una vez. Entonces, digamos, o vemos, eso es otro material de otra charla, pero vemos diciendo, desmantelamos un narco vivero de prefectura, por ejemplo, y son un par de plantines y una planta. Y tenés 2 personas armadas hasta los dientes con un fal cruzado en el pecho, con un par de plantines. A mí uno le empieza a dar pena, porque decís, vos imaginate, estás en tu casa, tenés tu familia y te caen estos muchachos, te tiran la puerta por una planta y unos plantines, se sacan la foto en tu casa todos vestidos,
con las plantas, con la cara tapada como si estuviéramos en México en medio de la guerra en Sinaloa, por un par de plantas. Y no solo eso, sino que además lo publican, como si eso fuera un éxito. Esa mentira en algún punto se empieza de a poco a terminar. Porque insisto con este punto, incluso también en el caso de venta minorista, son fusibles. Son personas que si vos metés presa, el otro día va a haber otra persona en la esquina vendiendo lo mismo. Y la vas a meter presa y después va a venir otra persona. Cuando un problema no tiene solución, hay que cambiar el problema. Si seguimos prohibiendo, vamos a tener el mismo problema. Sustancias caras y baratas, un negocio. El día que lo empecemos a regular, incluso vamos a saber un poco qué es lo que se está consumiendo. Esto es, tal vez, uno de los usos que uno puede pensar terapéuticos, y es pensar que el cannabis también es una droga de salida para las personas que consumen otras sustancias y las quieren dejar de consumir. La idea de drogas blandas y drogas duras a mí en lo personal no me parece que es buena. La droga depende de la dosis. Una droga puede ser letal como el alcohol dependiendo de la dosis que uno tome. Entonces, si vamos a hablar de drogas duras, el alcohol debería ser una droga dura. Y la marihuana no, porque no tiene dosis letal. Entonces, tiene que ver con otra cosa. Pero ella dice algo, esta médica Raquel Perau, que es interesante, que dice que el cannabis tiene una capacidad ansiolítica, antiangustiosa y relajante. Ella trabajaba con pacientes que fumaban paco o pasta base o clorhidrato y esos mismos pacientes le decían, bueno, doctora, yo voy a dejar de consumir, no sé, pero el porro me hace bien. Y ella enviaba a sus padres a que vayan a comprar el porro a los hijos. No los enviaba a los hijos porque decía, si van en la boca, les van a comprar cocaína de nuevo. Entonces, anda vos a comprársela. Incluso marihuana prensada, ella decía, es una fase de transición para pasar de una droga que tiene una cortísima vida media, como la cocaína, que hay que dosificarse cada 15, 20, 30 minutos, a una droga de larga vida media como el cannabis. La capacidad de generar dependencia está vinculada a la vida media de la sustancia. Por eso la pasta es una sustancia tan compleja, porque fumo, el pico plasmático es alto, rápido, subo rápido, bajo rápido, entonces necesito de nuevo, subo rápido, bajo rápido. Y así estoy, días y días y días, porque a veces las giras pueden durar 2 o 3 días. También muchas veces cuando ustedes vean que la policía te dice, bueno, encontramos, tenía 50 dosis son 50 rayas, entonces es tal vez lo que está consumiendo esa persona. Nos quieren decir que como a veces doy charlas sobre los medios y muestro las mesas, y esto traspasa a todos los gobiernos, pues Scioli también lo hacía en la provincia de Buenos Aires, es algo que se hizo siempre. Ustedes ven la mesa de decomiso de drogas, vean los billetitos. Son todos de 10 pesos, de 5 pesos, de 2, ya no de 2, pero tengo fotos de mesas llenas de billetes de 2 pesos. Esos son los narcos, o sea, si en la mesita tenés, no hay 3 billetes de 100 pesos. Y sin embargo, llaman a la prensa, vamos, cubrimos, vemos cómo queman la droga, vemos las mesas, vemos a las personas detenidas, hablamos de narcoabuela, de narcopaloma, de narcotravesti, decimos narco todo, digamos, y seguimos en esta locura de hace años. Porque realmente, digamos, hablan los diarios, no que lo diga yo, no lo estoy inventando. Siguiente. Después hay algo que siempre me interesó, no sé si Celeste lo mencionó ayer, pero es la clasificación de David Nutt, es una clasificación de 2012, es interesante porque pone un poco de orden en los consumos. Él dice que el daño para la sociedad, en este orden, la primera sustancia es el alcohol, le sigue la heroína, el crack, la metanfetamina, la cocaína, el tabaco, la anfetamina y el cannabis. Y en peligro para el individuo habla del crack, heroína, metanfetamina, alcohol, cocaína, anfetamina, tabaco, ketamina, benzodiazepinas, mefedrona y cannabis. Es decir, que siempre está al final. La decisión de qué droga está prohibida y qué droga no está prohibida no es una decisión basada en criterios científicos. Es evidente. El alcohol tiene dosis letal y es legal, el cannabis no y es ilegal. Entonces, evidentemente no hay un criterio. Y si ustedes revisan y van a 1961, que es donde se hizo la primera convención, la hoja de coca, el coqueo debería haber sido erradicado en 25 años. Se considera que el coqueo, la hoja de coca está en la misma lista de peligrosidad que la heroína. Tranquilamente podrían haber puesto la yerba mate, podrían haber puesto café. Y está ahí, digamos, Evo Morales en su momento fue a la ONU para quitar la hoja de coca de las listas y poder procesar la hoja de coca, hacer mate de coca, bimate, trimate, un montón de gaseosas, digamos, poder industrializar la coca para que eso no vaya a la fabricación de clorhidrato de pasta, digamos, poder darle trabajo a los cocaleros. Piensen que Evo Morales era un dirigente cocalero. Entonces, es muy claro eso. Y lo que pasó en todos estos años es que nunca hubo un orden, digamos, alguien que nos ordenara un poco y dijera, bueno, ¿qué es peor o qué es mejor? Y esto es de los últimos que les voy a hablar, y me parecería interesante abrir la pregunta si tenemos un ratito. Es algo que está pasando en Canadá, y es
el ofrecimiento gratuito de cannabis a personas que van a tratamiento, es decir, darle cannabis a una persona que consume heroína. Por supuesto, en verdad no se lo regalan, se paga algo, pero es muy bajo. Y ha resultado que casi la mitad de las personas consumieron mucho menos heroína y el 25% dejó de consumir heroína. Es decir, la idea de que el cannabis puede ser una droga de salida de otras sustancias que la persona considera nociva, o que, pienso en el tabaco, digo, muchas personas que quieren dejar de fumar y que a veces encuentran en el cannabis una forma de no fumarse 20, 40 cigarrillos, o a personas que dejan el alcohol, etcétera. Es una vía, y es una vía súper interesante. En las comunidades terapéuticas, algunos operadores me han dicho muchas veces que fuman, los pacientes en abstinencia fuman tela de araña. Digamos, en algún punto hay personas que son adictas a la sustancia y hay personas que, como dijo un médico en Suiza, hay adictos a la heroína y hay adictos a la inyección. Hay gente que no importa lo que se está inyectando, es adicta a ese momento. Como les debe pasar a los que son fumadores, fumadoras, que lo que extrañás es esto. ¿Vieron que a veces dejás de fumar y decís, ¿qué hago con las manos? Ya, ¿dónde me meto las manos? Porque ya estoy acostumbrado a esto. Entonces, por eso también ha tenido un éxito bastante interesante el cigarrillo electrónico, que tal vez el cigarrillo electrónico sea la nueva marihuana, digo, porque cuando regulemos algo van a tener que prohibir. Entonces ya empezaron a perseguir a las personas que producen los aceites. Siguiente, creo que muchos de los materiales que les mencioné están en esta página, no todos están traducidos, siempre se agradece a la persona que se quiera poner a traducir, pero creo que es interesante abrir un poco la discusión en ese sentido, pensar que la despenalización no alcanza, la legalización puede ser dañina, la regulación es una medida intermedia donde nosotros lo que hacemos es poner reglas claras para una nueva industria. Algunas de las personas que estamos acá, de Ciencia Sativa, yo mismo de SECA, bueno, el CELS, acá tenemos a un integrante, armamos un acuerdo por la regulación legal del cannabis, tenemos una página que se llama regulacionlegal.org, y lo que empezamos a trabajar es en un nuevo proyecto de regulación que incluya el autocultivo, que incluya el cultivo cooperativo, pero que también incluya la venta minorista con reglas. ¿Qué quiere decir? No se le va a poder vender a menores de edad, no estamos interesados en eso, y también discutir cuestiones más sensibles que tienen que ver con, por ejemplo, el manejo. Hoy tenemos test en los que se puede detectar THC, pero yo no sé si están detectando si la persona fumó en ese momento, por ahí están detectando algo que viene de 2 o 3 días atrás. Entonces, hay que dar una discusión honesta. El THC no tiene una carga muy importante en los accidentes viales, pero hay mucha gente que no sabe que fumar y tomar alcohol es peligroso para manejar. Una muy baja dosis de alcohol y una muy baja dosis de cannabis puede ser nociva. Entonces, hay discusiones, y nosotros planteamos eso, que necesitan darse con una profundidad y con una honestidad distintas. Las personas que fuman porro producen humo. El humo tiene alquitrán y monóxido de carbono. Si tengo reglas del humo de tabaco, voy a tener que tener reglas con el humo del cannabis también. Creo que en ese sentido planteamos la regulación, es decir, hacernos cargo de que es una sustancia, dejar de lado la discusión de si es buena o si es mala, simplemente es una sustancia, no hay por qué valorar el uso privado de una persona, es el uso privado que hace esa persona y punto. En ese sentido, cuando hablamos de uso adulto, y poner reglas para que no existan nuevas corporaciones y no nos pase lo que nos pasó con el tabaco y lo que hoy nos pasa con el alcohol. Hoy el alcohol sigue teniendo publicidad, sigue promocionando eventos deportivos. Tenemos a veces en programas en vivo personas tomando alcohol como parte de la publicidad no tradicional, y la publicidad de cerveza, por ejemplo, está dirigida a la franja más joven. La ley prohíbe la publicidad dirigida a menores de edad. Pero si yo en una publicidad te pongo un pibe que acaba de salir del secundario y está buscando trabajo, no es un menor de edad. Entonces, está todo el tiempo al filo la publicidad de alcohol. Ese es el problema cuando uno permite la concentración y las corporaciones. Las tabacaleras hoy son 2 empresas grandes, ¿no? El alcohol tiene más, pero también hay corporaciones. Entonces, las corporaciones lo que generan es profit, quieren profit. Cuando una vez que tienen ganancia, lo que pueden hacer es lobby, cabildeo, ir y tratar de que la regulación sea más flexible, que pueda haber una publicidad, que el paquete, piensen que en Uruguay los paquetes son planos, no hay marca de porro. Son paquetes planos, donde te dicen lo que viene en el cannabis, te da consejos en caso de que tengas algún problema, y no hay una marca, no se puede hacer ningún tipo de promoción ni publicidad porque directamente no hay marcas. Es estricto, muchas veces dentro del activismo es polémico, porque también nosotros somos personas que peleamos por la libertad, pero también tenemos que entender que
una cosa somos nosotros que cultivamos y otra cosa es abrir el juego a que haya empresas y a poder realmente proveer a todas las personas que consumen. No todas las personas pueden cultivar, no todas las personas pueden participar de una cooperativa de cannabis, eso es entendible. Entonces hay que pensar en abastecer. La única forma, como dice el Pepe, es pelear el mercado. Para pelear el mercado hay que abastecerlo. Y para abastecerlo hay que trabajar y hay que cultivar. Esa es un poco la idea que tenemos en regulación legal. Los agradezco y por supuesto quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. En un momento de la charla, casi al principio, hablaste, que no lo puedo interpretar bien, de 6 familias, 6 cultivadores. Bueno, eso es Uruguay. La ley uruguaya plantea que se pueden tener 6 plantas, digamos, las 6 plantas lo que hacen es obtener el principio de inocencia. El Estado, si estás registrado y tenés 6 plantas, puede auditarte. De hecho, el Instituto de Regulación y Control de Cannabis a veces audita y cuando ve que vos tenés 6 plantas monstruos de las que vas a sacar 3, 4 kilos, te puedes llegar a cortar las plantas y decirte no, podés sacar idealmente 480 gramos. De todas formas, si vos tenés más de 6 plantas, ¿qué pasa? Si no hay pruebas, el Estado te puede investigar, pero si no hay pruebas de que vos lo estás vendiendo, no es delito. Eso es importante aclararlo. Y son 6 plantas por hogar. Entonces, si hay 2 personas, una persona se hace cargo de las 6 plantas, pero si la otra persona quiere anotarse en una farmacia, lo puede hacer. Los sistemas son excluyentes. Si vos te anotaste para cultivar, no podés comprar en farmacia. Y si te anotaste en la farmacia, no podés estar en un club. No sé si es del todo bueno eso. El tema del registro en Uruguay fue un debate perdido en algún punto, pero las autoridades en ese momento lo que querían era tener una idea del volumen, porque ¿cuál era el principal problema? Si se desbandaba y había mucho autocultivo y Fronteras empezaba a hacer mini tráfico, porque iba a ser eso, iba a empezar a tener, digamos, primero a tener problemas bilaterales, siendo que era el primer país que regulaba el cannabis, como país, el primer estado fue Colorado como lugar, digamos, ¿no? Pero Uruguay fue el primer país, y si el control de las fronteras implicaba más gastos que el gasto que hay en narcotráfico, iba a ser difícil explicarle a la sociedad que por respetar el derecho, porque al fin y al cabo es un derecho y es una práctica cultural, por respetar ese derecho estábamos gastando más plata que antes que lo reprimíamos. Ustedes saben que muchas veces el enfoque de derechos en política de drogas no funciona tan bien y hoy uno de los enfoques que más está convenciendo es el enfoque económico. Puestos de trabajo, impuestos, control, saber qué es lo que está consumiendo la población, etcétera, digamos. Por los derechos individuales de la red THC hemos trabajado, ya llevamos casi 14 años, digamos, y evidentemente no nos fue muy bien. Acá estamos, por lo menos estamos libres. Que no es poco, pero digamos. Entonces sí, es importante, claro, Canadá tiene 4 plantas y 2 solamente pueden ser floradas. Y creo que eran hasta 1 metro. Oregon tiene sistemas similares, digamos, los lugares que han permitido el autocultivo, que son la mayoría, menos el estado de Washington, lo permiten porque es una manera de mantener la política de precios. Si vos no tenés autocultivo y solamente se lo dejás a la industria, bueno, va a fumar el que lo pueda pagar y el resto va a tener que acudir al mercado negro. Allá vi una pregunta. En realidad quería romper el hielo, pero igual se me ocurrió hacerte una pregunta. De que ¿cuál pensás o cuál crees que pueden llegar a ser como las grandes trabas o alguna que se te ocurra alguna traba para la regulación justamente acá en Argentina? O sea, ¿qué obstáculo nos vamos a encontrar para poder regular y que se pueda adoptar como una medida de salud pública esto? Los bancos de Estados Unidos. Pero de todas formas, no quiero romper ningún tipo de fuente ni de off, pero Canadá ha encontrado una solución que es compleja, pero el Banco de Montreal lo que está haciendo es exigirle a las personas que vienen de la industria, que piden préstamos, hay un chequeo muy fuerte de antecedentes, etcétera, de solvencia. Estados Unidos, lo que hizo Canadá muy, muy inteligentemente es primero hablar con los bancos estadounidenses, no con el gobierno, hablar con los bancos, porque el problema es bancario. Lo que se considera es que cualquier dinero que venga del cannabis es lavado de dinero. Entonces, lo que le pidieron los estadounidenses fue no usen dólares norteamericanos, usen dólar canadiense, no usen nuestra plata. Eso como primer punto. Y después sí hablar con los bancos, sobre todo con lo que haya representación en Canadá. Lo que pasó en Uruguay es que Uruguay tenía algunos problemas con la OCDE, con un organismo crediticio. Tabaré Vázquez también no continuó la política que había empezado Mujica, y eso frenó, eso más 2 toneladas que se pudrieron por hongos,
digamos, que frenaron un poco la aplicación en farmacias, pero principalmente los bancos. El problema está ahí. De todas formas, me parece que en Estados Unidos, teniendo el estado de California regulado, bien o mal, pero regulado, los bancos no sé si van a seguir perdiéndose ese negocio. Tienen uno más interesante que es lavar dinero. Habrá que ver si en algún momento dicen, che, entre todo lo que lavamos de los carteles mexicanos y las armas y el mercado regulado de cannabis, ¿qué nos dejaría más plata? Tal vez cuando la balanza es eso, es una relación de costo-beneficio. Pero creo que se puede hablar y que Uruguay no lo hizo por esas razones, y tengo buenas fuentes en Uruguay que me lo confirman. Tiene que ver en parte con Tabaré y en parte con... Uruguay mandó una delegación a Estados Unidos y una delegación a Canadá a investigar específicamente el tema bancario. Y los reportes que tengo de eso es que justamente lo que pidieron los bancos norteamericanos fue eso. Entonces, hoy te diría que la traba principalmente es esa, y después, por supuesto, el lobby de la seguridad. Ustedes saben que la policía es autónoma. No nos gusta, pero la policía de la provincia de Buenos Aires tiene un cierto grado de autonomía. Algunas policías en otras provincias también, caso de Córdoba, caso de Santa Fe. Y si ven, por ejemplo, lo que pasó en Colorado, en Colorado la gente eligió regular el cannabis. Nosotros tenemos democracia participativa en Argentina. ¿Hace cuánto que no escucho un plebiscito? Pero la democracia participativa existe. Tal vez no tenemos el grado que puedan tener los cantones suizos o Estados Unidos. Nosotros podemos juntar firmas, el 2% de 7 distritos, y llevar una ley al Congreso. Eso no quiere decir que el Congreso te lo va a aprobar. Lo que quiere decir es que el Congreso lo tiene que tratar. Pero no puede hacerse para temas penales. La regulación no es un tema penal, es un tema administrativo. Es una discusión. Pero básicamente es una ley administrativa. Eso quiere decir esto. Te pongo este ejemplo. En una pelea de boxeo, ¿hay delitos? Sí. Hay lesiones leves, lesiones graves, hay gente que queda sin cerebro. Digamos, nosotros lo que permitimos es que dentro de las normas del deporte se pueda boxear. Lo mismo que, pienso en un arquero de Gimnasia de Esgrima La Plata, que es un criminal básicamente, el Gato César, ¿era? Que le pegó una patada, está la foto del botín en el cuello de otro jugador de fútbol, en una toma casi de karate. Esa persona tendría que haber salido detenida y no, le pusieron una roja, pero no se lo llevaron detenido. Pero si esa pelea hubiera sido callejera, probablemente se lo llevaban detenido. Entonces, las regulaciones administrativas lo que hacen es crear esferas de excepción dentro del derecho penal. En ese sentido uno podría pensarlo. Pero volviendo a lo Colorado, por el sí y por el no, vos tenés, se hacen aportes, y los aportes por el no a la regulación eran de la policía y del servicio penitenciario. Por lo tanto, ahí se vio realmente quién estaba interesado y quién estaba poniendo en plata para que no se haga esa regulación. Por supuesto, mucha de la gente que estaba presa en las cárceles, incluso privadas de Colorado, eran pequeños vendedores de marihuana. Allá había otra pregunta de Gastón. Sí. Perdón, si querés contar un poco cuál es la idea del proyecto de la campaña. Bueno, un poco adelanté. La idea del acuerdo es un acuerdo de 5 puntos. Es un proyecto que a nosotros lo que nos interesa es la salud pública, es decir, se diferencia por ahí de lo que es la ley de cannabis medicinal, en el sentido que tienen objetivos sanitarios distintos. Uno de los objetivos del acuerdo es una regulación que pueda cubrir la demanda sin promover el consumo, lo cual es bastante difícil. Y lo que hemos generado es 3 comisiones, una comisión ejecutiva donde hay personas que vienen de la defensa pública, biólogos, activistas, abogados, psicólogos, psiquiatras, digamos, es muy diverso. No me quiero poner la gorra, pero yo creo que más de la mitad de ese comité no fuma, por lo tanto es gente que viene de otros ámbitos y que está defendiendo este tema desde otro lugar, desde la seguridad, desde los problemas carcelarios, desde la violencia institucional, incluso desde la salud mental. Está la Asociación Argentina de Salud Mental. Es un acuerdo que hoy ya tiene 40 asociaciones, entre las que hay muchas asociaciones de diversidad sexual, particularmente asociaciones que vienen, que son personas trans o travestis, que están particularmente interesados en la descriminalización, digamos, en la despenalización de la tenencia, por lo menos para empezar a plantear lo que está pasando con las trans. Esto es un debate muy fuerte, digamos, pero en muchas paradas, en zonas rojas, las trans venden clorhidrato, de cocaína, a veces marihuana, y si ustedes ven quiénes son las mujeres que ya no son apetecibles para el mercado de la prostitución. Hace un tiempo tuve una pequeña pelea con un fiscal en privado, porque había detenido unas travestis en Mar del Plata, bueno, y él me decía, pero bueno, usaban la prostitución como fachada para vender drogas. Y me salió del alma, le dije, escúchame, digo, ¿vos qué preferís? ¿Vender falopa o chupar? Digo, no.
Fue horrible lo que dije, lo admito, pero me salió adentro. Es decir, digamos, entre prostituirte y vender drogas, ¿qué vas a hacer? Tenés 50 años, ya no tenés ni clientes. Digamos, esas mujeres trans son víctimas. Y es la policía la que las detiene, le saca la recaudación, le baja la mercadería, es la policía la que las tiene secuestradas en algún punto. Entonces, nosotros estamos tratando de romper eso. Por eso se llama acuerdo por la regulación legal. Mucha gente me preguntaba, ¿pero no te parece que es redundante regulación legal? No, hay una regulación ilegal. Paso nunca falta. Alguien se carga de que siempre está. Digamos, y en ese circuito no son los pequeños cultivadores paraguayos lo que se llaman toda la teca, digamos. No son ellos. Eso es claro. Y tampoco es esa mujer o ese hombre pobre en una villa o en un remis que te la trae de tu casa. Tampoco. Digamos. Entonces, digamos, la idea de regulación legal es empezar a entender que ya hay una regulación, ya hay un consumo, esas drogas ya existen. Nosotros no queremos que la gente consuma más, no es nuestro interés. Lo que sí queremos es que no vayan presas esas personas que consumen, que puedan cultivar y no comprar, y si quieren comprar lo pueden hacer en un marco con reglas claras. Por eso hablamos en los puntos de generar varias vías de acceso, que es lo que hizo Uruguay, que haya vías de acceso. Si la vía, como pasó en Uruguay, de farmacia no anda, bueno, tenés el autocultivo, crecerán los clubes, digamos, prever que eso pase. Eso es muy importante. No es el tema del día, pero con los opioides ha pasado, digamos. Supuestamente tiene que haber morfina, y la morfina está en los países ricos. En Argentina falta morfina. Hay muchas personas que tienen cáncer y ni siquiera acceden a la morfina. Entonces, con el cannabis medicinal, terapéutico, también nos pasa lo mismo. Yo quiero que haya cultivo estatal y está muy bueno que haya cultivo estatal, pero también tiene que existir la posibilidad de que las personas cultiven en su casa, porque si hay algún problema, se pierde una cosecha o no me sirve esa variedad, yo tengo derecho a tener una planta en mi casa, una o más. Última pregunta me piden. Si tenés unas plantas y te las secuestran, ¿qué tendrías que hacer? ¿O ir a recuperarlas o comprarte otras nuevas? Mirá en el aprieto que me metiste. Mirá en el quilombo que me metiste. Sí, repito la pregunta acá. El compañerito pregunta, y muy bien, si uno tiene plantas y lo allanan y se las llevan, ¿qué tengo que hacer? ¿Las puedo ir a pedir a la comisaría? ¿Vos sabés que hubo gente que lo hizo? ¿Y se las devolvieron? En La Plata, en Córdoba y en Rosario ha pasado algo parecido en el sentido de poder denunciar robo de plantas. Porque ese es otro problema que tenemos, que son los famosos cogolleros / cogolleras. Bueno, una cuestión importante para todas las personas que cultivan, no está el abogado que estaría bueno que esté, pero la voy a dar porque no es muy difícil. Primero es tener... Muy bien. Bueno, para poder defenderse bien, primero y principal, no hay que tener balanzas en lo posible, ni métodos que indiquen fraccionamiento. Si vos tenés un montón de ciplos, de bolsitas chiquititas que parecería que las vas a meter para ir a vender, eso te va a complicar la vida. Por un punto. Por otro punto, no lo publiques en Facebook, no lo pongas en las redes sociales ni le andes contando a todo el mundo que estás cultivando. Eso. Digamos, yo sé que es una planta hermosa, todo lo que vos quieras, pero hay que cuidarse también mucho de eso. Y de con quién lo decís, porque muchos allanamientos, nosotros lo que vemos es que te peleaste con el vecino, te denunció el vecino. Entonces, no es que la policía tiene un olfato increíble, sino que el olfato lo tiene el vecino, que sabe que tenés plantas y los usa en tu contra, etc. Entonces, eso también es otra cuestión importante. Y segundo, lo que siempre decimos en todo allanamiento. Un allanamiento tiene que tener una orden de allanamiento y tiene que haber 2 testigos. Yo recomiendo, porque he visto testigos calcados, que es algo que hace mucho la fuerza, tomar los nombres de los testigos y el documento. Vos tenés que saber quién es la persona que va de testigo, porque muchas veces son testigos de la policía. Eso también es importante. Y segundo, discutir el pesaje. Lo más importante de todo. A veces te pesan la maceta, las ramas. Hemos visto causas donde pesaban las ramas y las hojas como si se fueran a fumar. Y de ahí se calculaba la dosis. Uy, tiene 1.500, claro, 5 millones de porros. Y vos decís, claro, si tiene 10 plantas. Y claro, te pesaron la tierra, las hojas. Bueno, eso también es importante, digamos. Saber discutir después. Y siempre lo importante es estar tranquilo, digamos, ¿no? Mientras sea un operativo legal, hemos visto allanamientos ilegales también, que son básicamente robos, donde la policía va, se lleva, te lo roba y después se lo planta a otro que necesita plantárselo. Esto es la situación en la que vivimos. Policías que te plantan drogas y te arman causas para sacarte plata, policías que regulan, que explotan a personas en situación de vulnerabilidad. Digamos, venimos viendo esto provincia a provincia, entonces es muy importante también tener en cuenta que la policía sabe que sos un perejil. Sí, van a ir con armas, con su chalequito, en lo posible tratar de evitar que te saquen fotos y sí tener un cálculo si en el caso de que prepares aceites o seas una cultivadora o cultivadora solidaria,
tener un cálculo, tener nombres en las plantas, saber más o menos tener identificada cada planta, para qué patología y llevar un cálculo de cuánto vas a producir y a quién le vas a dar. Eso también es importante, porque la ley de cannabis medicinal está teniendo un impacto muy interesante en lo jurídico. Estamos viendo muchas veces pacientes que liberan a cultivadores y cultivadoras. Pacientes que van, antes si alguien caía, lo digo porque tengo experiencia en esto, antes caía alguien, no le iba a salir a defender nadie. Te soltaban la mano todos, vos tenías un par de plantas, caías, listo. Hoy ya no pasa eso. Hoy se perdió esa vergüenza y la gente sabe que tener 5, 6 plantas, 10, 20, no te convierte en un narco. Entonces, si vos sos una persona solidaria que estás abasteciendo a otra persona, o vos mismo tenés un uso terapéutico, hay formas de defenderse, digamos. Siempre y cuando teniendo todo ordenado, e insisto, no tengas una balanza, no tengas Ziplocs, digamos, cuidar las formas, por decirlo de alguna manera, digamos. Y, por supuesto, cuidar las redes sociales, digamos. Eso también es muy importante, digamos. No tratar de no hablar por teléfono de eso, digamos. Tengo 20 plantas. Porque a veces la policía sí hace un trabajo porque no consigue la orden de allanamiento. Igual la consiguen fácil. Se suben, se sacan una foto y se la dan a un juez, una jueza, y generalmente habilitan un allanamiento, lo cual es vergonzoso, digamos. Pero bueno, digamos, yo te daría esos consejos. ¿Estamos? Seguimos con el doctor Magdalena. Muchas gracias.